Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, una clase más. Soy el hermano Omar Pérez. Bienvenido, les estrecho una cordial bienvenida a esta clase. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy es un placer para mí, para nosotros, el poder estar con ustedes a través de las escrituras. El objetivo no solamente es brindar información, como siempre les hago recordar, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente poder edificarnos. Y la edificación obviamente es en venir a Cristo. Ojalá que todos, que es la meta, venir a Cristo. Así que a empezar la clase. Esta semana nos toca lo que es el Nuevo Testamento, que estamos viendo este año, de la semana del 29 de mayo al 4 de junio. Estamos, como sabemos, el manual Ven, Sígueme. Y veremos el día de hoy la clase de Mateo, Marcos y Juan. Mateo 26, Marcos 14 y Juan capítulo 13. Nos tocan interesantes capítulos, bonitos capítulos, medios, vamos a ir conociendo un poco. No es tan alegre la clase, pero vamos a empezarla de esa manera. Y obviamente antes de empezar la clase también estrecho cordiales saludos, a veces lo hago en los comentarios que ustedes hacen. No escribo todos porque no me alcanza el tiempo, pero trato de hacerlo. Saludo a nuestros buenos amigos que nos siguen en Chile, el sur, en el sur de Sudamérica, a nuestros amigos de México. Gracias también por seguirnos. A nuestros amigos de República Dominicana, leí por ahí, Honduras, leí en Estados Unidos, en varios estados que nos siguen. Qué gusto, nos da mucho gusto. Nos da gusto que obviamente todos podamos ir conociendo y nos podamos edificar. Qué bueno, bienvenidos. Así que espero que puedan disfrutar esta clase, que lo vamos a hacer de tal manera que podamos aprender, que ese es el objetivo. El título del capítulo de hoy es En Memoria. Así está titulado el capítulo, En Memoria. Esto está basado en Lucas capítulo 22, versículo 19, que dice: Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Fin del versículo. Jesús instituye una ordenanza que tenemos que recordarla siempre y que tenemos que participar de ella. Lo voy a repetir. Jesús instituye una ordenanza que tenemos que recordarla siempre y que tenemos que participar de ella. Empiezo de frente diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces pues no le damos mucha importancia a la asistencia. Creemos que yo puedo asistir cuando quiero, un domingo sí, un domingo no, hoy día tengo pereza, hoy día no asisto. Es que hoy día, hermanito, viene mi familia. Y la familia, dice la iglesia, que es prioridad. Porque para encontrar excusas somos muy buenos, ¿verdad? Hermanito, es el Día de la Madre. ¿Sabían que en el Día de la Madre, que cae domingo en la mayoría de países, nuestras capillas, pues mengua, quiere decir disminuye, se acorta la asistencia? ¿Por qué? Porque la familia viene, dice. Interesante. Interesante. Vamos a ver, llegamos a la parte más triste en este capítulo de este libro, cuando el Señor tiene que entregar su vida. A partir de ahora, de esta clase, vamos a ir viendo, ¿verdad?, un poco ya casi el final. Estamos en el final. Vamos a ver la pasión de Cristo en el huerto de Getsemaní y cómo es arrestado Jesús. Ahora, antes de empezar la clase, hago un break, un paréntesis. ¿Por qué? Porque estaba respondiendo preguntas y voy a responder algunas preguntas antes de entrar en la parte ya más espiritual. Siempre hay una pregunta que me hacen los que ven o que saben que hago este podcast, así se llama, podcast, o también se le llama pues un video, ¿verdad? Y la pregunta que me hacen es: hermano, ¿y a usted le paga? Siempre la parte monetaria entra. ¿O le paga la iglesia? Y la respuesta es la misma: no me pagan. Menos me paga la iglesia. Esto de los vídeos
Es una forma de poder ayudar o colaborar con el aprendizaje de predicar el Evangelio. Como siempre a veces lo cuento en algunas experiencias, he sido misionero y es una forma esto de poder colaborar con la enseñanza un poquito más. Hay 3 misiones de la iglesia, no olvidemos, y una de ellas es perfeccionar a los santos. A través de estas clases espero poder ayudar en su perfeccionamiento. Espero poder colaborar con un granito de arena. Si quieren saber un poquito más de mí, es que yo trabajo. No lo he mencionado, pero bueno, obviamente trabajo. Soy una persona que trabaja como muchos de ustedes. Tengo un trabajo de lunes a sábado, por cierto. Ahí recibo yo mi sueldo. Y de eso yo puedo vivir como muchos de ustedes. Por cierto, trabajo en una empresa donde los dueños son indios. Indios, bueno, es una forma de decir, pero ellos son de Pakistán y son musulmanes, imagínense, ¿no? Un santo de los últimos días, o mormón, pues trabajando con un musulmán. Es un encuentro que hay ahí. Pero bueno, pues así es la vida cosmopolita, ¿no? El mundo es así y hay que aprender a vivir. Ahora yo ahí recibo mi sueldo y de eso yo puedo vivir, como muchos de ustedes. Tampoco lo menciono para pedir, esto que hago la mención, yo no estoy haciéndolo para pedir dinero o que me donen. Nada de eso, por cierto, esto lo hago con mucho gusto y es un placer para mí el poder compartir lo que uno sabe. Ojalá que todos podamos compartir lo que sabemos y que nuestras reuniones pues sean más edificantes. Y la otra pregunta es, hermano, yo también sigo otros canales. Así me hacen la pregunta, a ver, ¿está bien? ¿Está bien que yo siga otros canales? Sigo la competencia. Ajá. Y la respuesta que doy yo siempre es, qué bueno. Si tienes tiempo, préstame atención aquí, si tienes tiempo, qué bueno. Si quieres aprender, qué bueno. Cada uno tiene una forma de enseñar, no olvidemos eso. Una forma de analizar, de ver los puntos, de plantear la clase. Y lo más importante, usted, mi querido amigo, amiga, hermano o hermana, es el que decide. Solamente te doy un consejo. Si vas a ver diversas clases y no te alcanza el tiempo de leer tus escrituras, no te recomiendo. Lo primero es leer tus escrituras. Léelas, analízalas, piénsalas, medítalas y luego ve los vídeos. No digas no entiendo. Quítate esa palabrita. Vamos, empieza leyendo y poco a poco vas a ir entendiendo. Una vez que leas, ya puedes ver los videos y comparar con tus lecturas. Ese es el gran consejo que yo te doy. Primero, leamos las escrituras. Nunca es más importante un video, y me incluyo mis videos que hago, nunca es más importante que leer las escrituras. Sea el video de quien sea. Más importante es poder recurrir a la fuente. ¿Ok? Eso es un consejo. Muy bien, así que empecemos la clase porque es un poco larga la clase. Vamos a ver en Mateo capítulo 26, lo que veremos ahora es la traición y el arresto de Jesús. En Mateo capítulo 26 es un capítulo extenso. Así que vamos a ver que se establece pues ya el escenario para el arresto y la crucifixión de Jesús. En Mateo capítulo 26, los versículos 1 y 2, menciona que Jesús ahí les recuerda a sus discípulos sobre el sufrimiento y la crucifixión venideros. En estos últimos días previos a su traición y crucifixión, Jesús, les advirtió a las multitudes sobre el corrupto liderazgo religioso y habló a sus discípulos sobre las cosas que iban a venir. Ahora era tiempo para que Jesús cumpliera ya la obra pues en el Getsemaní y en la cruz. En el versículo 2 él dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Fin del versículo. Imagínense, él mismo dice que el Hijo del Hombre será entregado
me van a crucificar. Terribles palabras, terribles. Ahora, tal vez, después de las descripciones triunfales de su reino venidero, que habla en los capítulos anteriores, los discípulos pues estaban fortalecidos con su idea de que era imposible que el Mesías sufriera. Jesús les recordó que este no era el caso. Él les recuerda que ya estaba muy cerca el día. Es curioso, Jesús les habla pues de la segunda venida también, en los capítulos anteriores, habla acerca de algo, se sienten fortalecidos porque obviamente habla de reinos, pero también luego le habla acerca de la crucifixión. Entonces, obviamente que los discípulos como que no lo entienden o no lo quieren aceptar que va a sufrir, ¿verdad? Porque si va a sufrir, entonces ¿cómo se cumple lo otro? ¿Cómo se cumple la segunda venida? ¿Cómo se cumple que el reino? ¿Verdad? Eso como que no lo tienen muy claro los apóstoles. Obviamente que van entendiendo poco a poco y lo van a entender más con la resurrección. Así que vamos a ir viendo. Para nosotros nos parece fácil. Es muy fácil para nosotros quizás. ¿Por qué? Porque ya hemos visto esto es una historia pasada o acontecida. Ya sabemos que existe la resurrección, pero si para nosotros nunca hubiéramos aprendido o sabido esto, obviamente que es un acontecimiento increíble. O sea, ¿será cierto? ¿Sucederá? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que están pasando los apóstoles. En Mateo capítulo 26, del versículo del 3 al 5, vemos la conspiración contra Jesús. Es algo lo penoso y triste que ocurre. Mientras tanto, por el otro lado, vemos de que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo tienen un consejo para prender con engaños a Jesús y matarlo. La larga controversia entre Jesús y los líderes religiosos finalmente pues ya había llegado a esto, ¿no? Hay que ver que en toda su presentación de Jesús siempre estaban ellos presentes y Jesús les daba duro, ¿verdad? Les hincaba ahí el corazón para que se arrepientan. Entonces, obviamente, esto ya estaba llegando a su fin. Ya estos estaban muy enojados y ellos se reúnen para, pues, planificar la maldad. En el versículo 3 dice que se reúnen en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tomen nota, fin del versículo. Recordemos, les voy a hablar un poquito acerca de Anás. Miren, habla aquí de Caifás, pero yo les hablo de Anás. ¿Qué es esto? Ahorita préstenme atención. Recordemos que Anás fue sacado por las autoridades romanas en el año 15 después de Cristo. Jesús a esta altura ya tiene un promedio de 30 a 33 años. En el año 15 después de Cristo, el sumo sacerdote era Anás y lo sacan en ese tiempo. Él estuvo desde el año 6, del 6 al 15, estuvo como 9 años como sumo sacerdote y lo saca, llega un emperador romano y lo saca y es reemplazado por Caifás. Aquí entra Caifás. Ahora, ¿quién vivió? Caifás vivió y dirigió a los judíos hasta su muerte de Caifás en el año 36 después de Cristo. Él estuvo más o menos 18 años en el cargo. Un tiempo largo, muy largo. Ambos, tanto Caifás como Anás, fueron sumos sacerdotes, fueron puestos por los romanos. Por los romanos. Hay que recordar que Jerusalén pues está tomado por los romanos y los romanos ponen al liderismo. Así es cuando está sometido pues un país, una nación. Ahora, ¿quién era Caifás? Caifás era yerno de Anás. Yernos, ¿verdad? Si sabemos todo lo que es la palabra yerno, pues era el suegro era Anás, había casado con su hija. Es decir, pues en otras palabras, Caifás y Anás eran familia. Se suponía que debía haber un solo sumo sacerdote, pero como eran familia, Caifás permitía, el yerno le permite que el suegro Anás, a quien lo habían sacado, siga pues dirigiendo, ¿no? Lo deja. Y eso no era lo correcto. Según el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote no debía ser reemplazado sino hasta después de su muerte. La transferencia de poder fue ilegal. O sea, ellos no tenían autoridad. Eso fue ilegal. Sin duda, algunos continuaron llamando a cualquiera de los dos hombres sumos sacerdotes. Anás como
como quien no quiere la cosa, pues iba al Sanedrín y lo llamaban pues presidente. Es más, lo nombraron presidente todavía. Lo llamaban sumo sacerdote. O sea, tenía todos los privilegios. Su yerno lo dejaba. Caifás, aquí viene lo curioso, de repente no lo sabían. Caifás era de la secta de los saduceos. Como ya hemos dicho, eran de la gente acomodada, pues de la gente que tenía dinero. Eran pocos, ellos eran pocos los saduceos, pero eran muy influyentes. Obviamente con el poder pues influye. Caifás no creía en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Obviamente que Caifás, siendo líder y sumo sacerdote, pues tampoco creía en la resurrección. Y a él lo que más lo llevó a la ira fue la resurrección de Lázaro. Eso, cuando él se entera y se da cuenta, esto obviamente pues su ira crece, aumenta. ¿Por qué? Porque le estás dando de lleno, ¿verdad? Le estás dando en el meollo de su corazón, diciéndole, pues mira, tú eres el sumo sacerdote y dices tú que no crees en la resurrección, y Lázaro. En otras palabras, le está dando duro al sumo sacerdote diciendo, pues todo lo que estás enseñando está mal. Así que, y eres el líder de todos. Entonces, eso no le gustó, ¿no? Eso le dolió a Caifás. Entonces, en su ira, no veía la hora, pues, de prenderlo a Jesús. Esto es lo que motivó que se reúna el Sanedrín para decidir lo que harían con Jesús. 2 años después de la crucifixión de Jesús, esto lo vamos a, bueno, esto ya no se ve, pero esto es por historia, Caifás y Pilato, ¿recuerda? Lo van a recordar, pues el que se lavó las manos. Sí, los dos fueron sacados por el emperador nuevo romano, por Vitelio se llamaba el emperador. En ese entonces, gobernador de Siria, lo saca, y más adelante pues fue un emperador, Vitilio. Entonces Caifás, lo sacaron a Caifás y a Pilato del poder, obviamente, ¿por qué? Porque pues habían ordenado la matanza de Jesús, ¿verdad? La crucifixión, tanto Caifás y Pilato, pues que se le da las manos como quien no quiere la cosa. El pueblo empieza las protestas y obviamente que Roma quería tenerlo sometido al pueblo de Israel, entonces ve a los líderes que no funcionan, pues los saca. Caifás es incapaz de soportar esta deshonra cuando lo sacan del liderismo y los remordimientos de conciencia por el asesinato de Jesús o de Cristo, y él se suicida en el año 36 más o menos, alrededor después de Cristo. Así termina la vida de Caifás. Ahora, en el versículo 5 dice, no durante la fiesta. Oh, estos líderes eran interesantes. Se reúnen, pero dicen, no durante la fiesta. Ellos conspiran, conspiran contra Jesús, pero no querían hacerlo durante la fiesta, dice en el versículo 5, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fin del versículo. Ellos no querían matar a Jesús durante la Pascua, pero así es exactamente como sucedió. Esta es otra sutil indicación de que Jesús estuvo en control de los eventos, pues en realidad ellos lo mataron en el mismo día que no deseaban hacerlo. Los líderes tenían razón en temer al pueblo. La población de Jerusalén aumentó tal vez 5 veces durante la celebración de esta fiesta. O sea, toda la gente estaba viniendo a la fiesta a Jerusalén. Jerusalén aumenta su población por esta fiesta. Y obviamente más gente se va a enterar de lo sucedido. Ahora, y con el fervor religioso y el mesianismo nacional en un punto alto, una chispa pues podía desatar una explosión, ¿verdad? Entonces esta gente supuestamente inteligente se da cuenta y dice, hey, no hagamos esto durante la Pascua, ¿no? Durante la fiesta, porque vamos a tener problemas, puede ser que ocurra y todo el mundo se entera y esto es un caos, ¿ok? Pero no se dieron cuenta que Jesús era el que tomaba riendas del control de las fechas, como siempre, de todo. Ahora, por el otro lado, por el lado de Jesús, también hay alguien que está en contra. Qué curioso, ¿verdad? Por todo lado
lo arrinconan a Jesús. Mateo capítulo 26 del versículo 14 al 16, vamos a ver que Judas llega a un siniestro acuerdo con los líderes religiosos. En el versículo 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fin del versículo. Uno de los 12 que se llamaba Judas. Recordemos que en la clase pasada vimos cómo María, vamos a recordar un poquito algo interesante para entenderlo, María derramó un perfume carísimo sobre los pies de Jesús. Y Judas fue quien cuestionó, ¿verdad? Preguntó, una pregunta pues con malicia, ¿verdad? Cuestiona a Jesús, pero Jesús fue quien respondió del amor que tenía María por el Mesías. Esto fue prácticamente un insulto para Judas, así lo tomó él, así lo consideró él. Después de eso estaba determinado a traicionar a Jesús con los líderes religiosos que querían asesinarlo. Esto fue muy duro para Judas y supuestamente pues no se iba a quedar ahí el tema, ¿verdad? Yo estoy sacando cara por ti, supuestamente Judas, y la mujer obviamente pues vierte y gasta el perfume caro y eso fue un rechinar de dientes para Judas al ver cómo supuestamente malgasta el dinero. Jesús defiende el amor de esta mujer y Judas se siente herido, en otras palabras. En el versículo 15 dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Eso es lo que dice Judas a los líderes religiosos, fin del versículo. A través de los siglos se han ofrecido muchas sugerencias sobre el motivo de Judas para traicionar a Jesús. Tal vez Judas estaba desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús reveló ser. No le agradó, parece, ¿no? O de repente deseando un Mesías más político, pues más conquistador. De repente también Judas se da cuenta que Jesús no quiere ser líder, no quiere ser político, no quiere ser el conquistador. Y eso lo lleva pues a una desilusión. Tal vez Judas también observó el continuo conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, se paraban peleando, ¿verdad? Por las indirectas o por lo directo que es Jesús contra esta gente. Y obviamente que parece que Judas concluyó que ellos estaban ganando y Jesús perdiendo. Por lo tanto decidió cortar sus pérdidas y unirse pues al bando ganador, Judas, ¿verdad? Porque sabía y decía, ellos tienen el poder, es verdad que Jesús les dice las verdades y los humilla a los líderes, pero los líderes al final tienen el poder. Entonces, te va a pasar algo. Mejor me voy de aquí, me voy con los ganadores. Eso es lo que pensó de repente Judas, ¿no? También tal vez llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no era el Mesías. Puede ser, puede ser. De repente creyó que era solamente un profeta, incluso como Saulo de Tarso lo había creído, ¿eh? Eso fue al comienzo cuando Saulo cree que Jesús es un profeta nada más. Las escrituras presentan solo una motivación. ¿Cuál es la motivación que tiene Judas? La codicia. Las palabras resaltan, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. En el versículo 15 dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, fin del versículo. Según la Biblia, no había ninguna intención noble en el corazón de Judas. Su motivo era simplemente dinero y su precio no fue muy alto. 30 piezas de plata, pues valían de repente, aproximadamente se calcula que valían pues unos 20, 25 dólares. El valor exacto de 30 piezas de plata es de alguna forma difícil de determinar, pero era innegablemente pues una cantidad pequeña, pequeñísima, no una cantidad grande. Era un conocido precio establecido para el más vil de los esclavos. Por una cantidad tan pequeña vendió este traidor pues a tan dulce maestro, ¿verdad? Aunque por lo tanto Judas era lo suficientemente avaro como para pedir más, y es como si la malicia de estos consejeros los hubiera podido darle más. Sin embargo, así fue ordenado por el consejo divino. Cristo debe ser vendido barato, eso es lo que tenía que ser, no podía ser vendido caro. ¿Por qué? Para que fuera pues más valioso para las almas de los redimidos. Sin embargo, muchos han vendido a Jesús. También hay que tenerlo en cuenta que muchos han vendido a Jesús por un precio menor al que Judas recibió. Sí, nosotros a veces vendemos a Jesús.
y creemos que solamente es Judas. A veces lo traicionamos a Jesús. Te dejo para que medites. ¿Cuál es la forma como lo has traicionado? ¿Quieres que te dé algunos ejemplos para que veas si es que verdaderamente lo has traicionado? ¿O ya se te va viniendo a la mente? Vamos, pensemos cómo hemos traicionado a Jesús. Te lo dejo de tarea. Para seguir avanzando, vamos a ver ahora una última cena con los discípulos. En Mateo capítulo 26, del versículo del 17 al 20, es los preparativos para la cena, recordando la redención. En el versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta debió haber sido, fin del versículo, esta debió haber sido una conmemoración muy conmovedora para Jesús. La Pascua recuerda la liberación de Israel de Egipto. Ese era el propósito de la reunión, el cual, o de la fiesta que ellos iban a realizar, el cual fue el acto principal de la redención en el Antiguo Testamento, era la Pascua, ¿verdad? Eso lo sabemos. Por eso se juntaban y se reunían y hacían esta actividad o esta fiesta. Jesús ahora proveyó un nuevo, Él cambia, no dice tampoco lo voy a cambiar, pero Jesús ahora provee un nuevo centro de redención, para ser recordado con una nueva cena ceremonial. Sí, lo cambió pues. O ya ahora celebramos la Pascua para recordar cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo llega y cambia. Lo cumple y empieza una nueva reunión, una nueva cena ceremonial. Es acá donde es un poco complicado ver la fecha de los eventos. El problema principal es que Mateo, Marcos y Lucas presentan esta cena que Jesús tendrá con sus discípulos como la cena de Pascua, la cual pues normalmente se comía con cordero, el cual era sacrificado en el día de la Pascua con una gran ceremonia en el templo. Sin embargo, Juan parece indicar que la cena se llevó a cabo antes de la Pascua. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 13, versículo 1. Y obviamente que Jesús en realidad fue crucificado en la Pascua. Entonces Juan, de repente te estás confundiendo. Mateo, Marcos y Lucas presentan esta cena que Jesús tendrá con sus discípulos como la cena de Pascua. ¿Ok? Ellos lo presentan así, la cual normalmente se comía con el cordero, el cual era sacrificado en el día de la Pascua, con una gran ceremonia en el templo. En el templo era la matanza pues de los corderos. Ahora, pero el libro de Juan, que es un poco más minucioso y se encarga más de la vida de Cristo, parece que indica que la cena se llevó a cabo antes de la Pascua. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 13, versículo 1. Y obviamente que Jesús, según Juan, vemos en lo que vamos a ver las Escrituras, que en realidad Jesús fue crucificado en el día de la Pascua. Mientras mataban a los corderos, Jesús estaba siendo crucificado. Eso es lo que lo narra Juan. Ahora, eso hay que tenerlo claro. He puesto en la diapositiva, esperando que se entienda, donde hay otra mención y opiniones, que nuestro Señor comió la Pascua unas horas antes de que los judíos la comieran. Pues los judíos, según la costumbre, comían la suya, la Pascua, al final del 14º día. Pero Cristo comió la suya la noche anterior. Los judíos iniciaban su día al anochecer, por lo tanto Cristo comió la Pascua el mismo día con los judíos, pero no a la misma hora. Ahí hay diferencia. ¿Comió la Pascua Jesús? Sí, con los judíos, pero no a la misma hora. Así como vemos en la imagen, en la parte izquierda, vemos cómo empieza el día judío, donde dice a las 6 de la tarde, en la flecha izquierda azul, dice ahí jueves, eso es el jueves. Pero donde dice jueves es según el día
esa flecha naranja donde dice jueves, es el día según nosotros, ¿verdad? Según nuestro conteo, según el calendario gregoriano, porque así se le llama el calendario. Según así es jueves. Pero para el judío es la flecha o la barra verde, que empieza viernes y sábado. Entonces, la última cena Jesús lo toma el día jueves. El jueves en la noche. Vamos a suponer un promedio de 8 de la noche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el día viernes para ellos empezó el día. Empezó a las 6 de la tarde para el pueblo judío. Entonces, al empezar, hay que recordar que los judíos cuentan su día, empieza en la noche el día. A las 6 de la tarde ellos lo consideran noche y termina en el día. Para nosotros, ¿cómo contamos? Día y termina en la noche. Viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo consideramos a las 0 horas, ya lo considerábamos de madrugada. A esa hora empieza el día, pues, y lo consideramos de madrugada. Y no es así. Los judíos es viceversa, ¿no? Lo consideran de la noche y termina en el día. Ok, entonces la cena, vamos a suponer que fue a las 8 de la noche, un promedio, 8, 7, 8 de la noche. Estamos hablando del día viernes de los judíos, el día de la Pascua. Jesús, ahí es donde que participa de la Santa Cena. ¿Ok? Porque si no va a haber confusión de fechas. Ahora, luego viene que Jesús es arrestado, vamos a poner a las 10, 11 de la noche. Luego viene las 0 horas para nosotros, termina el jueves, tal como vemos ahí en la línea roja, una flechita, una barra, 0 horas. Pero ellos seguían en el día viernes. Jesús obviamente es llevado a ser interrogado a las 12 horas, a ser obviamente enjuiciado en esa madrugada desde las 0 horas que vemos en adelante, como las 2 o 1 de la mañana, es donde el gallo canta, ¿se acuerdan? Ya lo vamos a ver. Es el donde el gallo canta, ¿por qué? Porque Pedro lo niega. Y luego obviamente termina con Jesús ese crucificado ya después, ¿no? Como a las 3 de la tarde. ¿Ok? Del día viernes, porque ya empezó viernes, y el viernes judío ya está terminando. Entonces el día viernes está a las 3 de la tarde más o menos, Cristo es crucificado, mientras el pueblo judío en el templo, todos los corderos eran sacrificados. Así se cumple lo que es la simbología. Obviamente, después de ello, los judíos pasan a consumir, pues, o a participar de su Pascua. Ya Cristo ya lo había participado y Cristo ya había muerto. Así acaba el día. ¿Ok? Entonces, la solución más simple para entenderlo es que Jesús, sabiendo que moriría antes de la hora habitual para la cena, deliberadamente, a propósito, la llevó en secreto de repente un día antes para no confundir, ¿no? En el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí dice, con los 12. Fin del versículo. Ya que el día judío iniciaba la puesta del sol, Jesús comió la Pascua y fue muerto en el mismo día según el calendario judío. Entonces vemos que Jesús comió esto al inicio del día judío en la noche, cuando la mayoría de los judíos normalmente comían la Pascua al final del día. Esto explica por qué no hay mención de Jesús comiendo cordero con sus discípulos en esta cena. Ellos la comieron antes de que los corderos de Pascua fueron crucificados en el templo. Esto correspondería con la cronología de Juan, que indica que Jesús fue crucificado en el mismo tiempo aproximado en el que los corderos de la Pascua estaban siendo crucificados. El simbolismo. Mientras en el templo sacrificaban a sus animales, sus corderos, obviamente en el Calvario, obviamente que Jesús era crucificado y hoy pasaba de la crucifixión, obviamente, en su muerte. ¿Qué tal simbología, verdad? Es una simbología muy grande. Obviamente,
Ya lo habían pasado, ya lo habían visto, ya lo habían profetizado los profetas. Ahora, en Mateo capítulo 26, del versículo 21 al 25, Jesús le da a Judas una última oportunidad de arrepentirse. En el versículo 21 dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Fin del versículo. Ahí está reunido con sus 12 apóstoles y él le dice eso a sus 12 apóstoles. En plena cena de Pascua, Jesús hizo un sorprendente anuncio, les dijo a sus discípulos que uno de ellos, estos 12 que habían vivido, escuchado y aprendido de Jesús por 3 años, lo traicionaría. Si estamos familiarizados con esta historia, es fácil no apreciar su impacto. Es fácil perder la apreciación de cuán terrible fue uno de sus propios discípulos, que uno de sus propios discípulos lo traicionara. Ahora, los apóstoles, al escuchar eso, lo que Jesús les hace la pregunta o les dice que uno de ellos lo va a entregar, es en el versículo 22 que leemos: ¿soy yo, Señor? Fin del versículo. Vemos cómo los discípulos no se culpan entre ellos o se ponen excusas, sino que ellos mismos se analizan. ¿Seré yo? ¿Por qué? Porque me conozco, quizás sea yo. Quizás en algún momento desfallezca y te traicione, maestro. Quizás nosotros hubiésemos dicho: para mí que va a ser Pedro, porque Pedro es bravo, este muchacho, no cree en nada, este pescador. Es muy impulsivo, Pedro, para mí que él lo va a traicionar. O quizás Andrés, o Simón, pero yo no. Siempre debemos aprender primero a autoanalizarnos y vernos a nosotros primero. Ante ello, Jesús dijo, versículo 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Fin del versículo. Jesús dijo esto no para señalar a un discípulo en específico, porque todos metieron la mano al plato con él. Más bien Jesús identificó al traidor como un amigo, a alguien que comía en la misma mesa que él. ¿Te imaginas? El gran placer, el gran honor que Judas tuvo de poder comer en la mesa con el Señor. Y obviamente luego, ¿cuánto de nosotros no daríamos ese privilegio de tenerlo, verdad? ¿Cuántos de nosotros? Sin embargo, Jesús, con la pregunta que hace a Jesús es: ¿soy yo, maestro? Fue noble que los 11 discípulos hicieran esta pregunta: ¿soy yo, Señor? Fue terriblemente hipócrita que Judas lo preguntara también. El que Judas preguntara: ¿soy yo, maestro?, sabiendo que ya había arreglado por lo bajo el arresto de Jesús, fue la cumbre ya de la traición, ¿verdad? Es un bello rasgo de carácter de los discípulos que no sospecharan unos de otros, sino que cada uno de ellos preguntó casi con incredulidad, como lo indica la forma de la pregunta: ¿soy yo, Señor? Ninguno dijo: Señor, ¿será Judas? ¿O Pedro? ¿O Andrés? No. Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Eso fue la pregunta que hicieron. Una gran enseñanza de los discípulos que nos dice que debemos analizarnos nosotros primero antes que analizar o cuestionar a los demás. Y la gran pregunta es: ¿seré yo? ¡Qué humildad que enseña! ¿Hubiésemos preguntado nosotros lo mismo? Cuando le tocó a Judas hacer la pregunta, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Versículo 25. Jesús no dijo esto para condenar a Judas, sino para llamarlo al arrepentimiento. Es justo asumir que lo que dijo con amor en sus ojos, Jesús le mostró a Judas que lo amaba. Aún sabiendo de su traición, así era el amor de Jesús. En ese momento, así era el amor y no ha cambiado, sigue igual. El amor de Jesús es así. Es así. Me estás traicionando, pero yo te estoy amando. ¿Por qué no les reprimió en ese momento? Oye, ven para acá. Así todavía. Oye, ven para acá. Judas. Sí, tú Judas, ven.
Dime la verdad. ¿Cuántas veces te enseñé y no has aprendido? Vamos, Judas, dime la verdad. ¿Qué has hecho? No me mientas, mírame a los ojos. ¿A dónde fuiste? ¿Y esas monedas de qué son, Judas? Dime la verdad. Vamos, hombre, ¿a mí me vas a mentir? Esas son las clásicas preguntas, ¿verdad? Pero Jesús no las hace. Jesús muestra amor a Judas. Del versículo 26 al 29 dice que Jesús instituye la cena del Señor. Según el libro de Mateo, en algún momento durante o después de esta cena, Jesús lavó los pies de los discípulos. No lo menciona Mateo, pero sí lo menciona Juan. Tampoco está muy claro en los evangelios que Judas haya estado presente en la cena del Señor o qué hora se fue de la reunión. Lo que sí sabemos es que en algún momento Judas sale de la reunión para ir en busca de los captores y poder dar la ubicación de Jesús. Versículo 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Fin del versículo. En la tradición judía, cuando celebraban la Pascua y el pan era levantado, el principal de la cena decía: este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Dejen que cualquiera que tenga hambre venga y coma, que cualquiera que tenga necesidad venga y coma de la cena de la Pascua. Así decían, era la tradición. No olvidemos que todo lo que se comía en la cena de Pascua tenía significado simbólico. Las hierbas amargas evocaban la amargura de la esclavitud. El agua salada recordaba las lágrimas derramadas bajo la opresión egipcia. El plato principal de la cena, un cordero recién sacrificado para esa familia en particular, era el sacrificio portador de pecado que permitía que el juicio de Dios pasara por encima de la familia que creía. Por encima. Pasaba por encima de los dinteles. Este cordero fue sacrificado y su sangre fue puesto en los dinteles de las casas de los judíos. El recordatorio era para siempre. La Pascua creó una nación. Una multitud de esclavos fueron liberados de Egipto y se convirtieron en una nación, en un país. En esta nueva Pascua también se crea a un pueblo, aquellos unidos en Cristo, recordando y confiando en su sacrificio. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús no dio la explicación acostumbrada del significado de cada alimento porque los reinterpretó en sí mismo. El enfoque ya no era el sufrimiento de Israel en Egipto, sino el sufrimiento por portar nuestros propios pecados. Ahora Jesús tomaba representación de ellos. Así es como recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras comemos pan, debemos recordar cómo Jesús fue quebrado, atravesado y golpeado por nuestra redención. Cuando bebemos la copa, debemos recordar que su sangre, su vida, fue derramada en el Calvario por nosotros, por nuestros pecados. En el versículo 28 dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Fin del versículo. Notablemente Jesús anunció la institución del nuevo pacto. Ningún hombre podría haber instituido un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Pero Jesús es el Dios hombre. Versículo 22. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto sellado con sangre, incluso como el antiguo pacto fue sellado con sangre. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Lo que es seguro es que Jesús invita a conmemorar no su nacimiento, no su vida, no sus milagros, sino su muerte. En el versículo 27 dice: habiendo dado gracias. Esto nos dice algo de la propia actitud de Jesús y su corazón en este momento. Observe, Jesús estaba de ánimo y era capaz en esa hora de agradecer y adorar, confiado en que saldría bien del mal.
En Getsemaní fue capaz de solamente someterse, dar gracias, sabiendo que ya pronto estaría en el sometimiento humano, en el escarnio de sus enemigos. Así era Jesús. Dio gracias. ¿Gracias de qué? Él eligió esto, Él le dio al Padre. Él le dijo al Padre que sea enviado para dar la gloria al Padre. Versículo 29 dice, hasta aquel día en que lo vea nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Fin del versículo. Qué bonita escritura. Jesús anhelaba una celebración futura de la Pascua en el cielo, una que aún no ha celebrado con su pueblo y está pendiente. ¿Estaremos presentes? ¿Nos sentaremos en la mesa? Ojalá que sí. Ese es el objetivo. Es por eso que vemos en las diapositivas Éxodo capítulo 24, versículo 8, que dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El simbolismo y el establecimiento de un nuevo pacto. Eso es lo que significa la Santa Cena. En Juan, hacemos un paréntesis para ver el libro de Juan, para ver la secuencia de lo mismo. Jesús lava los pies de los discípulos. En el versículo 2 dice, y cuando cenaban. En este versículo deja claro Juan, el amado, que la cena no había terminado. El punto es que la cena ya había comenzado cuando Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El versículo 2 también dice, y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Fin del versículo. Judas fue dirigido por el diablo. Antes del final de este capítulo vamos a ver la caída de Judas. Lucas capítulo 22 en el versículo 3. Describe cómo entró Satanás en Judas poco tiempo antes de esto. Satanás obviamente que estaba buscando un hombre que traicionara a Jesús y probablemente había estado cultivando a Judas por un buen tiempo. Ahora la decisión estaba tomada. Judas era el hombre, el cual era el punto débil de Judas. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese punto donde Satanás iba a atacar? El dinero. La parte económica, obviamente que fue por el dinero que lo traiciona, por 30 monedas. Jesús está a punto de enfrentar la agonía de la crucifixión y el terror de ponerse en el lugar de pecadores culpables delante de la justa ira de Dios el Padre. La justicia lo ameritaba. Jesús está a punto de rebajarse a sí mismo, literalmente agacharse en humilde servicio a sus discípulos. Pero conforme Él sirve de esta manera humilde, no lo hace por debilidad. Lo hace desde una posición de completa autoridad para poder Jesús demostrar su grandeza y poder. Versículo 5 vemos que dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Fin del versículo. En este momento de profundo significado, Jesús hizo algo que podría parecer como una locura. Comenzó a hacer el trabajo que era responsabilidad del sirviente más bajo de las casas. Él comenzó a lavar los pies de los discípulos. En este momento crítico, en esta noche antes de la tortura en la cruz, Jesús no piensa en sí mismo. Él piensa en sus discípulos. Verdaderamente esto era amarlos hasta el fin. Los discípulos lo habían tratado mal y estaban a punto de tratarlo aún peor, abandonándolo por completo. Sin embargo, Él, Jesús, los amó. Primero se levantó de la cena, después Jesús se quitó su manto, lo cual lo tuvo que haberle recordado lo que le esperaba en solo unas horas cuando fuera despojado de sus vestidos y ser crucificado. Jesús después tomó una toalla y se la ciñó, se la puso en la cintura. Finalmente Jesús puso agua en un recipiente. Si él hubiera únicamente querido mostrar la imagen de un siervo, hubiera llamado a alguien, a uno de sus discípulos, para que hicieran toda la preparación. Después hubiera solo rápidamente pasado un trapo húmedo por unos cuantos pies sucios y considerado pues el trabajo hecho. Eso hubiera dado la imagen de servidumbre. Pero Jesús se entregó a este trabajo por completo. Esto fue un acto de servidumbre extremo realmente.
De acuerdo con las tradiciones y leyes judías referentes a la relación entre un maestro y sus discípulos, un maestro no tenía el derecho de demandar o esperar que sus discípulos le lavaran los pies. Cuánto menos era pensar que el maestro lavara los pies a sus discípulos. Conforme Jesús iba alrededor de la mesa lavando los pies y secando los pies de sus discípulos, se podía ver una dramática escena. El Hijo de Dios lavando los pies polvorientos a sus apóstoles. Esto rompió esquemas. Jamás los líderes religiosos judíos iban a hacer eso con sus apóstoles, o con sus discípulos, o con sus alumnos. Nunca. El Maestro haciendo esto. Lucas capítulo 22, versículo 23 dice que los discípulos habían entrado al aposento alto discutiendo. Miren aquí, atención, en Lucas capítulo 22, versículo 23, habla que los discípulos entran al aposento alto discutiendo quién era el más grande. Mientras ellos están pensando quién va a ser el más grande si Jesús se va, ¿quién quedará a cargo? Eso entra en ellos están pensando en eso. Por medio de lo que hizo Jesús demostró cuál es la verdadera grandeza. Jesús los habrá mirado y habrá dicho, no entienden, tengo que enseñarles. Era costumbre que el siervo más vil de la casa lavara los pies de los invitados que llegaban a ella, especialmente para una cena formal como esta. Por alguna razón esto no sucedió cuando Jesús y sus discípulos entraron al lugar, así que empezaron a cenar con los pies sucios. Esto era más incómodo de lo que pudiéramos pensar. Primero, porque por las sandalias que se usaban y los caminos por donde andaban, los pies se ensuciaban mucho. Segundo, los discípulos iban a tener una cena formal en una mesa conocida porque era en forma de U. Así era la mesa. Muy bajita también era. Y los pies quedaban muy cerca de la mesa. Por lo que los pies sucios durante la cena era muy evidente. Se veían los pies sucios al momento de estar comiendo. Entonces, ¿por qué ninguno de los discípulos se adelantó y lo hizo primero? Cualquiera de los discípulos hubiera con gusto lavado los pies de Jesús. ¿Quién no lo hubiera hecho? Eso no era el problema. Ellos no podrían haber lavado los pies de Jesús sin verse comprometidos a lavar los pies de los demás. Y eso era admitir su inferioridad entre ellos, quienes estaban compitiendo por la jerarquía más alta. Ellos no querían saber quién era el inferior, sino el superior. Es por eso que los pies de nadie fueron lavados. Es por eso que Jesús tiene que hacerlo. En Juan capítulo 3, en el versículo 6 al 11, Jesús supera la objeción de Pedro y lava los pies de él. Mientras Jesús lavaba los pies ante la mirada de los demás discípulos, llega Pedro. Al parecer estaba al final, por lo que al ver al maestro lavar los pies de los demás no le gustó mucho la idea, reconociendo su inferioridad ante Jesús. Versículo 8. No me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro a Jesús. Fin del versículo. Conociendo la forma de la mesa y la cena típica de la Pascua, tenemos razón para pensar que Pedro estaba sentado al final de la mesa, lejos de Jesús. Probablemente llegó a Pedro al último. Al mismo tiempo, Pedro claramente se sintió incómodo al permitir que Jesús tuviera este acto humilde de servicio hacia él. Este ejemplo de un corazón de servicio de Jesús hizo que Pedro y los demás se vieran muy soberbios. Ante esa exclamación de Pedro, que no quería que le laven los pies, Jesús le dijo, versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Fin del versículo. Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para limpiarnos, no tenemos parte con Él. Jesús no lava nuestros pies literalmente como lo hizo con sus discípulos. Cada uno de nosotros probablemente se habría sentido como Pedro y habría pensado como él, ¿verdad? ¿Te hubieras dejado lavar los pies por Jesús? Se le podrían haber dicho muchas cosas a Pedro para que cambiara de opinión. El Salvador en una frase golpeó
el gran centro neurálgico de la lealtad, el amor y la vida misma de Pedro. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El maestro estaba enseñando liderazgo de servicio. La postura firme de Pedro luego se derrumbó y se volvió sumiso. Versículo 9. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Fin del versículo. Pedro, al solicitar ser lavado todo, sigue resistiéndose a permitir que Jesús proceda como él quiere. Pedro quiere decirle a Jesús qué hacer. Jesús, aunque siervo de todos, sigue siendo el líder puesto por Dios. No va a permitir que Pedro monopolice la situación y que las cosas tomen un rumbo equivocado. Si solo servimos y nos resistimos a ser servidos, podemos estar mostrando un orgullo profundo y escondido. Tenemos que servir y aprender a ser servidos. En Juan capítulo 13, del versículo 12 al 17, vemos que Jesús explica lo que hizo y llama a sus discípulos a seguir su ejemplo. Terminado, Jesús vuelve a la mesa y explica el motivo del lavamiento. Versículo 14, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Fin del versículo. Jesús, con sencillez y poder, dice que esta es la actitud que sus seguidores deben mostrar, especialmente los líderes de la iglesia. Hacemos un paréntesis para entender algo. Todos los jueves, la primera presidencia de la iglesia se reunía, hablo en pasado, con el quórum de los 12 apóstoles en el templo de Salt Lake. No lo sé ahora. ¿Por qué? Porque está en restauración el templo. En ciertas ocasiones, el mismo día de la semana en que se instituyó originalmente la ordenanza, el profeta lava los pies de todos los apóstoles. La ordenanza, por supuesto, es un gran ejemplo de cómo debemos servirnos unos a otros, que no hay tarea demasiado insignificante, demasiado servil o demasiado degradante para que la realice un verdadero discípulo. Pero esta ordenanza no solo nos enseña acerca del servicio, sino que también tiene el efecto de limpiar al que la recibe de la sangre de su generación. El presidente o profeta José Smith, el 23 de enero de 1833, dijo: nos reunimos de nuevo en conferencia, cuando después de mucho hablar, cantar, orar y alabar a Dios, todo en lenguas, procedimos al lavatorio de pies, según la práctica registrada en el capítulo 13 de Juan. Como lo mandó el Señor, cada élder se lavaba primero los pies, después de lo cual yo me ceñía con una toalla y les lavaba los pies a todos, secándolos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces dije a los élderes: tal como yo he hecho, así lo hagáis vosotros. Por tanto, lavad los pies unos a otros, y por el poder del Espíritu Santo los declaré a todos limpios de la sangre de esta generación. Fin del comentario, que lo encontramos en Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿En qué volumen? Volumen 7. Ahí podemos encontrar esto que dijo José Smith. Fin del comentario. El mismo José Smith, el mismo profeta José Smith, hizo esta ordenanza. Y esta ordenanza se repite en la actualidad. ¿Verdad? Que se está cumpliendo lo que dijo. Imagínense al profeta José Smith lavando los pies de todos sus apóstoles. Imaginémonos al presidente Nelson haciendo la misma ordenanza. ¿Para qué? Para demostrar servicio a los demás. ¿Quieres ser grande? Pues tienes que servir. ¿Quieres ser grande? Pues tienes que lavar los pies. Y eso te demostrará lo humilde que tienes que ser y el servicio que siempre tienes que realizar. En Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35, volvemos a Mateo, nos dice que Jesús predice la deserción de sus discípulos. En el versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Fin del versículo. Jesús dijo esto
no para condenar a sus discípulos, sino para mostrarles que realmente él estaba en control de la situación y para demostrar que las escrituras sobre el sufrimiento del Mesías debían de ser cumplidas. Muchos dicen que no estaba hablando, sino dando una orden a sus discípulos para que ellos puedan irse. Ante ello, el líder de los discípulos, el buen Pedro, salió al frente y exclamó: «Yo no me escandalizaré». Versículo 33, lo dijo, fin del versículo. Pedro era trágicamente inconsciente de la realidad de la batalla espiritual, que Jesús vio claramente. Pedro se sentía valiente en el momento y no tenía percepción más allá del momento. ¿Qué hacer sabiendo que Jesús iba a partir y que su evangelio tiene que continuar? Que ya formó el liderismo y justamente Pedro es el líder. ¿Qué podía hacer Jesús? Versículo 34, Jesús le dijo: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Fin del versículo. Pronto, dentro de un tiempo, dentro de unas horas, Pedro sería intimidado delante de una humilde sierva. Ante ella, Pedro incluso negaría conocer a Jesús, a lo que muchos dicen que Jesús le dio la orden de negarlo. Si Jesús no le ordenaba, Pedro, conociendo el ímpetu de Pedro, hubiese dado su vida por su maestro. Muchos eruditos dicen que Pedro recibió una orden de Jesús. En el versículo 34 no le está diciendo lo que va a suceder, sino le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú, Pedro, me tienes que negar». ¿Ves la diferencia? Eso es lo que dicen muchos eruditos. Y Pedro, obviamente, conociéndose, Jesús sabía que Pedro fallaría en lo que él consideraba ser su área fuerte. ¿Cuál era el área fuerte que consideraba Pedro? Su valor, su osadía. A través de esta solemne advertencia, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de prestar atención y considerar sus propias debilidades. Jesús lo dijo con mucha claridad: «Pedro, Pedro, tú te escandalizarás, me abandonarás a mí, tu maestro. Tú lo harás esta misma noche. Antes de que cante el gallo negarás cualquier asociación conmigo o incluso que me conoces. Y no solo lo harás una vez, lo harás 3 veces». Era una oportunidad que Pedro no usó. En vez de eso dijo: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Jesús conocía a Pedro mucho más de lo que él se conocía a sí mismo. Y al sobreestimarse a sí mismo, Pedro estaba listo para una caída. ¿Y por qué era importante que Pedro siga? Por el sacerdocio, por el liderismo, por la presidencia. Pedro era el que seguía en sucesión. No se podía permitir que caiga o que perezca. El resto de los discípulos también sobreestimaron su fuerza y no confiaron en el Señor en la hora crítica. Todos iban a huir, o quizás Jesús también les dio la orden de que se vayan. No querían dejar la iglesia sin apóstoles, sin liderazgo. Aparentemente, era usual que los gallos en Palestina, donde se encontraban, cantaran alrededor de las 12:30 y las 2:30 de la mañana. Así que los romanos le dieron el nombre del canto del gallo a la vigilia o al tiempo entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Quizás alguien diga: «Pero los gallos cantan como a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, ya que anticipan el amanecer». Pero si Jesús, Creador, no le podía decir al gallo que cante a cualquier hora. ¿Recuerdas los peces cuando Pedro estaba pescando y no pescó nada? Llega Jesús y le dijo: «Echa tus redes». Inmediatamente dice que los peces llegaron. Ahora un simple gallo no le podía decir que cante. ¿Verdad que sí? Esto aprendemos que obviamente Pedro tenía que seguir. Pedro tenía que aprender y negar a su maestro. Pedro tenía que, con el dolor de su corazón, obedecer a su maestro y negarlo, porque él tiene que aprender. Tiene que aprender que él será el líder. Él tiene que aprender a controlar su ira, su osadía, su fuerza, su ímpetu. Eso tenía que controlarlo. Jesús ora y es arrestado en el jardín de Getsemaní.
En Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 39. La oración de Jesús en profunda angustia, vemos. En el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Fin del versículo. Rodeado de viejos olivos, Getsemaní significa lagar. Ahí las aceitunas del barrio eran aplastadas por su aceite. Así también sería aplastado allí el Hijo de Dios. Y una vez más escogió ese huerto, de entre otros contiguos a Jerusalén, porque Judas conocía el lugar. No le correspondía a Cristo entregarse como suicida tampoco, pero tampoco pues le correspondía estar huyendo y retirarse y ocultarse como un cobarde, ¿verdad? En el versículo 37 dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fin del versículo. Jesús estaba perturbado, en parte por saber el horror físico que le esperaba en la cruz. Mientras iba a Getsemaní, vio en la luna llena de Pascua agua roja fluyendo con sangre sacrificial del templo. Versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Fin del versículo. Pero aún más Jesús estaba angustiado por el horror espiritual que iba a pasar en ese momento y luego lo que le esperaba en la cruz. Jesús se pondría en el lugar de los pecadores culpables y recibiría todo el castigo espiritual que los pecadores merecen. Él no conoció pecado, Jesús no murió como mártir, Jesús se dirigió a su muerte sabiendo que era la voluntad de su Padre que enfrentara la muerte completamente solo, como el Cordero de Pascua sacrificial. Como su muerte fue única, también lo fue su angustia, y nuestra mejor respuesta a ella es silenciosa adoración. Sin embargo, en esta hora de agonía especial, Dios el Padre envió ayuda a su Hijo. En Lucas capítulo 22, versículo 43, dice que los ángeles vinieron y ministraron a Jesús en el huerto, en el profundo dolor del Hijo de Dios. Versículo 39, a pesar de ello, si es posible, pase de mí esta copa. Fin del versículo. Claro, todas las cosas son posibles con Dios. Sin embargo, hay cosas que son moralmente imposibles para Dios. Es imposible que Dios mienta e imposible agradarle sin fe. No era moralmente posible que Dios expiara pecados y redimiera a la humanidad perdida fuera del perfecto sacrificio satisfactorio que Jesús mismo preparó en Getsemaní. Dios Padre nunca le negaría al Hijo ninguna petición, porque Jesús oraba de acuerdo con el corazón y la voluntad del Padre. Como Jesús tomó la copa del juicio de todos nosotros, sabemos que no es posible que la salvación llegue de ninguna otra forma. Si hubiera otra forma, alguna otra forma de ser justificados delante de Dios, entonces Jesús murió innecesariamente. Versículo 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fin del versículo. Jesús llegó a un punto de decisión en Getsemaní. No era que no hiciera decidido, no era que no haya decidido antes o que antes no hubiera consentido, pero ahora había llegado a un punto de decisión única. Tomó la copa en el Calvario, pero decidió hacerlo de una vez por todas en Getsemaní. Algunos eruditos mencionan que vino Adán a consolarlo. Así como entró el pecado por Adán, también por Cristo sería redimido, y el mismo Adán tenía que estar presente. Tanto Jesús como Miguel, el otro nombre de Adán, que es Adán, estaban presentes en el Getsemaní. Adán consolando a Jesús. Esto no es doctrina, por cierto, solo un comentario. La lucha en Getsemaní fue la expiación, fue el sacrificio donde el alma llega hasta el punto más ínfimo. Si Jesús fallaba aquí, también hubiera fallado en la cruz. Su éxito aquí hizo posible la victoria en la cruz. El mayor dolor fue acá en el Getsemaní, no fue en la cruz. La lucha en la cruz fue ganada primero en oración en Getsemaní. Jesús se postró sobre su rostro, orando. Jesús valoraba y deseaba la ayuda de sus amigos en esta batalla de oración y decisión, pero incluso sin su ayuda resistió en oración hasta que la batalla fue ganada. Es donde Jesús esperaba que sus íntimos amigos estén con él. Es la única vez que Jesús les pide algo a sus discípulos, quizás para que sequen su sudor de sangre,
pero los encuentra dormidos. Versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación, les dice Jesús. Fin del versículo. Jesús sabía que Pedro fallaría, sin embargo lo alentó a la victoria, sabiendo que la solución estaba a la altura de ellos. La solución se encontraba en velar y orar. Si Pedro despertaba tanto física como espiritualmente y se acercaba en dependencia a Dios, hubiera podido acompañarlo a Jesús en el huerto, despierto y velando. ¿Por qué Jesús encontró la victoria en la cruz? Porque triunfó en la lucha en Getsemaní. Es por eso que Jesús, hablando amablemente sobre los discípulos, dijo en el versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fin del versículo. Es la pura verdad que nuestros espíritus tienen hambre de conocimiento de espiritualidad, de conocer más a Dios. Era el momento de demostrar el amor a su maestro, y no lo hicieron. Otra vez fue y oró diciendo, el versículo dice, otra vez fue y oró. La oración ferviente ama la privacidad y Cristo con sus enseñanzas nos enseña que la oración secreta es nuestro deber y es donde los milagros ocurren, es donde nuestro corazón expresa su mayor sentir. Pero nuevamente Jesús vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Esto es, ellos no pudieron mantenerlos abiertos. ¿No hubo nada sobrenatural en esto? ¿No hubo aquí influencia de los poderes de las tinieblas? ¿Fue tan fuerte el sueño que no pudieron soportarlo? Lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Esto nos muestra que no espiritual el hacer la misma petición a Dios varias veces. Algunas personas hiperespirituales creen que si le pedimos algo más de una vez, prueba que no tenemos fe. Eso pudiera ser cierto para algunas situaciones, pero Jesús nos muestra aquí, en esta oración importantísima, la más importante oración, que la oración repetida puede ser completamente consistente con una fe firme. Al final, en el versículo 46, dice, levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega, fin del versículo. Jesús sabía que Judas y los que lo iban a arrestar estaban en camino. Él pudo haber huido y escapado en la agonía que le esperaba en la cruz, pero Jesús se levantó para encontrarse con Judas. Él estaba en absoluto control de todos los eventos. En Mateo capítulo 26, versículo del 41 al 50, dice que Judas traiciona a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y con él mucha gente con espadas y palos. En el versículo 47 nos dice cómo llegaron para tomar a Jesús. Es claro que consideraban a Jesús como un hombre peligroso y llegaron a tomarle con gran fuerza. En ese versículo dice que vino Judas. Probablemente recibió pago por información sobre dónde podían arrestar a Jesús, en un entorno tranquilo con poco peligro de una multitud enfurecida. Tal vez él guió primero a los soldados. Judas los guió a los soldados al aposento alto. Cuando se enteró de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, pudo adivinar dónde estarían. Judas sabía dónde encontrarlos. Jesús pudo haber frustrado su plan fácilmente al escoger un lugar diferente para esa noche. Pero esa no era la intención. Al llegar Judas le dice a Jesús, versículo 49, «Salve, Maestro». Fin del versículo. Judas cálidamente le saludó a Jesús, incluso dándole el acostumbrado beso, pero el beso solo identificó con precisión a Jesús, ante las autoridades que venían a arrestarlo. No hay palabras más vacías, hipócritas en la Biblia que el «Salve, Maestro» en la boca de Judas. Versículo 50, Jesús le responde, «Amigo, ¿a qué vienes?» Fin del versículo. Las amorosas, sinceras palabras de Jesús, que llamó a Judas amigo, fueron un total contraste. Qué contraste tan tremendo
entre la mujer que usa el perfume más caro para bañar los pies de Jesús y Judas, ¿verdad? Ambos besaron a Jesús con fervor, con fuerte emoción. Sin embargo, uno pudo haber muerto por él. El otro lo traiciona a muerte. ¿Qué pasó, Judas? ¿Por qué no demostrar amor al Maestro, al ser más perfecto en amor del mundo? ¿Por qué no demostrar amor al que te quiere ayudar y salvar? Así es el ser humano, mi querido amigo. Se rehúsa a amar, a demostrar amor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos amado a Dios? No amamos a Jesús. Entonces en el versículo 50 dice que se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Fin del versículo. Lo prendieron porque Jesús lo permitió. Él tenía y tiene control de todo. Él sabía lo que iba a pasar y lo que él tenía que permitir. Él sabía que tenía que hacer que las escrituras se cumplan. Pero vamos a ver que en el arresto de Jesús en Getsemaní, en los versículos del 51 al 56, vemos que uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. El libro de Mateo no nos dice quién fue esa persona, pero sabemos por Juan capítulo 18 versículo 10 que este anónimo samurái fue Pedro. Así era Pedro. Era impulsivo, era de los hombres que daría su vida por su maestro. Un pescador de años, ¿cómo no iba a ser audaz e intrépido? Pero eso deseaba Jesús. El futuro líder de su iglesia sería un espadachín, alguien que tome a la fuerza o use la fuerza. Así trataría a las ovejas que luego lideraría. Pero ¿cómo llegó Pedro a tener una espada? Obviamente por los momentos peligrosos que había en el momento. Es interesante cómo el buen Pedro sacó su espada. ¿Recuerdan cómo lo conoció Jesús a Pedro? Te haré pescador de hombres, mi amigo Pedro. Pedro, la primera vez que conoció a Cristo, según las Escrituras, fue conocido en todo su lugar como el gran pescador. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, mi amigo. Ante ello, Jesús le dice a Pedro, en versículo 53, ¿crees que mi Padre no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fin del versículo. Jesús hace mención que de haber querido ayuda divina inmediatamente lo hubiera tenido. Había más de 12 legiones de ángeles listos para ayudar en su ayuda, para salir en su ayuda. Una legión son 6,000 a pie y 700 a caballo. Y este gran ejército de ángeles es por oración despachado del cielo en un instante y tronar de dedos. Seguro estás pensando que es exagerado. Bueno, recordemos algo parecido en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba rodeado y un ángel mató hasta 185,000 soldados en una noche. Así dice la Escritura, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Un ángel mató esa cantidad. Un ángel. Ahora imagínate 12 legiones de esos ángeles al frente de estos captores de Jesús y con las armas que tenían en ese entonces, que tenían los judíos o los romanos, hubiese sido pues un chiste. El buen Pedro entendió muy mal el Evangelio. No era cortar orejas, mi amigo, sino cortar el orgullo de la gente. No era cortar la coraza de los corazones, era cortar la coraza de los corazones duros. Era cortar la hipocresía de los líderes religiosos, no las orejas. Jesús tenía la autoridad para mandar a los ángeles, pero no lo hizo. Sus siervos no pudieron soportar esta prueba. No tenían autocontrol. La mano de Pedro está en su espada al momento. En ese momento, cuando parecía que Jesús no tenía nada, ni ventaja alguna, él sabía que aún tenía al Padre en el cielo y acceso a su Padre y a todos sus recursos a través de la oración. Pero Jesús permite ¿para qué? Todo esto sucede, versículo 56, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Con todo el poder a su disposición, Jesús estaba en control absoluto.
Y vemos más adelante que dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. En este punto, todos los discípulos se dispersaron, corrieron por su propia seguridad. Quizás el miedo se les apoderó de cada uno. Unos pocos, Pedro y Juan, por lo menos lo siguieron para ver lo que sucedería a la distancia. Ninguno de ellos se quedó al lado con Jesús y dijo: le he entregado mi vida a este hombre. De lo que le acusen a él también me pueden acusar a mí. Nadie dijo eso. Todos se fueron. ¿Qué pasó con todos los milagros que vieron? ¿Mm? ¿Qué pasó con todo lo que sintieron? ¿Qué pasó con todo lo que oyeron? En vez de eso se cumplió lo que dijo Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo 26:31. Nunca conocemos nuestros corazones bajo la perspectiva de las grandes pruebas, hasta que llegamos a lidiar con ellas, con esas pruebas. Esto me hace acordar a una escena que oí hace tiempo. Una hermana contaba el dolor de haber perdido a su madre. Creo que ya lo he contado. Su madre había fallecido a los 75 años. La hermana contaba el gran dolor que ella sentía. Luego de un rato un hermano me preguntó: hermano Pérez, ¿quién siente más dolor? ¿La hermana que ha perdido a su mamá que tenía 75 años? ¿O yo que perdí a mi madre a los 4 años? ¿Nuestros corazones están preparados para sentir dolor? ¿Lo preparamos para ello? ¿Están preparados para pasar pruebas? Porque vamos a pasar pruebas. Mientras ello, Jesús fue prendido y vamos a ver el juicio ante el Sanedrín. En Mateo capítulo 26 del versículo 57 al 58, Jesús es llevado a la casa de Caifás. Versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Fin del versículo. Empezaba la tortura de los supuestos juicios que tendría Jesús. El libro de Mateo menciona que lo llevaron a Caifás, pero en Juan capítulo 18 nos dice que primero lo llevaron a su suegro Anás. ¿Por qué? Porque lo consideraban el presidente del Sanedrín. No olvidemos que Anás es suegro de Caifás. Es decir, suegro y yerno son los que juzgan y determinan el final de Jesús. Caifás había reunido a un grupo del Sanedrín para hacer juicio a Jesús. ¿A qué hora? Después del amanecer, el Sanedrín se reunió otra vez, esta vez en una sesión oficial, y llevaron a cabo el juicio descrito en Lucas capítulo 22. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 58 nos dice que Pedro lo seguía a lo lejos. No quería estar junto al Mesías, quizás recibió la orden de permanecer lejos y no cerca. Pedro estaba determinado a probar que la predicción que Jesús de que lo negaría y lo abandonaría en su muerte era equivocada. Versículos 59 al 61 vemos el primer juicio ante el Sanedrín. Versículo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Fin del versículo. Toda la crema innata reunida, todos los exégetas reunidos, todos los eruditos y los de la más alta sociedad son los que decidirían la muerte de Jesús. Para eso leyeron las Escrituras, para eso eran líderes, para eso iban a las sinagogas, para eso predicaban. Así es cuando están en error. De nada sirve. El pueblo que supuestamente era pecador e ignorante no lo juzgó a Jesús, sino los líderes judíos. Este juicio nocturno era ilegal, según las propias leyes y regulaciones del Sanedrín. Según la ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Por lo tanto, a pesar de que la decisión de condenar a Jesús ya se había tomado, llevaron a cabo un segundo juicio durante el día, porque sabían que el primero, el verdadero juicio, no tenía validez legal. Esta solo fue una de las muchas ilegalidades realizadas en el juicio de Jesús. El primer juicio se llevó a cabo en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Así vemos cómo, rompiendo leyes, acusa a Jesús.
En Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75, temiendo ser asociado con Jesús, Pedro niega su relación con Jesús 3 veces. Mientras esto ocurría dentro, en el juicio a Jesús, afuera está Pedro el bravo. En el versículo 69 dice que se le acercó una criada a Pedro. Fin del versículo. Pedro no fue cuestionado ante una corte hostil, ni siquiera contra una multitud enfurecida. El propio temor de Pedro hizo a una criada y a otra monstruos hostiles ante sus ojos de Pedro, y se inclinó en temor. Tenerle miedo a una criada. Así fue como Pedro se olvidó de lo que dijo Jesús o lo hacía contra su voluntad. E inmediatamente otra criada le hace la misma pregunta y Pedro dice, no conozco al hombre, en el versículo 72. El pecado de Pedro de negar su asociación con Jesús empeoró con cada negación. Luego, otros más le dicen que Pedro había estado con Jesús, pero él lo niega. Pedro primero solo mintió, después mintió con un juramento, después comenzó a maldecir y a jurar. Y como si fuera a ayudar a distanciarse de cualquier asociación con Jesús, Pedro comenzó a maldecir, a lanzar maldiciones contra sí mismo, signo de irritación y desesperación. Ha perdido por completo el control sobre sí mismo. Cuando escuchamos este tipo de lenguaje, normalmente asumimos que la persona no es seguidora de Jesús. Versículo 74, inmediatamente cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro finalmente recordó y tomó en serio lo que Jesús hizo, pero en este caso lo hizo demasiado tarde. Por ahora lo único que podía hacer era llorar amargamente. Sin embargo, Pedro sería restaurado, mostrando un contraste significativo con Judas. Judas había caído tan igual, pero no buscó el arrepentimiento. Pedro también tropezó, pero buscó el arrepentimiento. Lloró amargamente y eso le sirvió para luego seguir en el liderazgo. Este capítulo termina con el versículo 75, donde dice que Pedro lloró amargamente. Este era el inicio del arrepentimiento de Pedro. Muchas cosas lo llevaron hasta este lugar. La amorosa mirada de Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento. En Lucas nos dice que justo antes de que el gallo cantara, vuelto el Señor miró a Pedro. Lucas 22, 61. El don de recordar llevó a Pedro al arrepentimiento. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Nuestras memorias nos sirven mucho en el negocio del arrepentimiento. Ay, maestro, ¿por qué te negué? O quizás dijo, ay, maestro, ¿por qué me obligas a negarte cuando yo en este momento puedo entregar mi vida? Pero al mismo tiempo de repente escuchó el Espíritu que le dice, si entregas tu vida al igual que Jesús, ¿quién se queda a cargo de la iglesia? El día de hoy hemos visto una de las partes más penosas y tristes en la vida de Jesús. Vimos que los discípulos querían saber dónde se celebraría la Pascua, pero esta sería la última Pascua para Jesús. Ellos le hacen una pregunta a Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Fin del versículo. La iglesia también debería ser hoy la misma pregunta. Señor, ¿dónde quieres que te preparemos para que también hoy celebres la Pascua? ¿Tu Pascua? ¿Nos enviará Jesús a nuestras iglesias? Es posible que nos diga, vayan a los pueblos lejanos, esos pueblos pobres, allí donde yo mismo vivo, porque quiero llevar la Pascua a cuantos están todavía en los arenales del desierto, donde no me conocen. Jesús nos dice que no tenía ni dónde celebrar la Pascua. No tiene nada, todo es prestado, no tuvo un lugar donde nacer y ahora tiene un lugar donde celebrar la Pascua. No tiene un lugar. Es el hombre libre que no tiene nada, no vive atado a nada. Todo es de los demás. El pesebre era prestado también. ¿Recuerda? Luego Jesús instituye la Santa Cena. Una pregunta comprometedora viene a cabo. ¿Dónde querrá Jesús que celebremos la Santa Cena hoy? ¿Dónde querrá Jesús
celebrar hoy su Santa Cena. Hoy no hace falta que le preguntemos. Todos sabemos que el único lugar donde celebrar la Santa Cena es la iglesia. No podemos celebrarla fuera de los lugares sagrados. Yo sé que se tenía que celebrar en la iglesia, yo lo sé, pero me hago una pregunta. ¿Será Jesús tan exquisito que solo quiere celebrar la Pascua o la Santa Cena en los lugares llamados sagrados? ¿Acaso era sagrado el lugar en donde Jesús celebró la última cena en aquel entonces? Era una casa normal como cualquier otra. Pero hoy no se puede celebrar en las casas. Sin embargo, quizás sería una manera de revalorizar a la familia y al hogar, ya que el Padre con el sacerdocio realizaría esta ordenanza. ¿No sería lindo celebrar la Santa Cena bajo las esteras, bajo esas casas humildes, precisamente ahí donde muchos están esperando que la Pascua o la Santa Cena les devuelva su libertad y dignidad de personas y de hijos de Dios? ¿Acaso no nació Jesús en un pesebre de pastores? Luego vemos a Jesús que celebra la Santa Cena y luego sale a vivirla. La parte donde dice después de cantar el Salmo, salieron para el monte de los olivos, nos dice que salió a vivir la Pascua. Jesús instituye primero el sacramento de lo que luego va a suceder con él. Inmediatamente comienza a vivir el sacramento, comienza a vivir su pasión, su muerte. Esta tendría que ser también la actitud de cuantos nosotros debemos participar en ella, el pan entregado y la sangre derramada. Y la Santa Cena no termina en la iglesia. Participar de la Santa Cena no es muy complicado, el problema viene luego. ¿De qué sirve una Santa Cena muy fervorosa en la iglesia si luego no convertimos nuestras vidas en Santa Cena? No podemos separar la Santa Cena de la vida. Solo así tendrá sentido nuestra reunión dominical y solo así daremos sentido a nuestras vidas. Cuando entendamos el verdadero significado de la expiación, que se cumpla en la Santa Cena, entonces ya no nos aburriremos cada domingo, porque la inmensa mayoría vamos en plan pasivo a cumplir. No debemos ir para cumplir solamente, sino para vivir. Cuando uno no vive aquello que hace, es claro que se aburre. Hermanos, que la Santa Cena, sea nuestro mejor momento durante el día. Ahí nos llenaremos de Jesús para luego llenar nuestra vida de la expiación. Cristo pagó por nuestros pecados, fue maltratado por nosotros y gracias a Él podemos vivir. Tenemos esperanzas y nuevas oportunidades de vivir. Vimos también en Juan capítulo 13, versículo 38. De cierto te digo, que el gallo no cantará hasta que me niegues 3 veces. Todos sabemos lo que es tener un mal día. A este respecto podemos simpatizar con Pedro, porque la Pascua se convierte inequívocamente en el peor día de la vida de Pedro. Primero demuestra impetuosamente su malentendido entendimiento cuando Cristo le lava los pies. En segundo lugar, jura dar su vida por causa de Jesús, y se le dice que lo negará 3 veces. Tercero, Pedro duerme cómodamente mientras Cristo sufre los dolores de Getsemaní. Cuarto, equivocadamente trata de defender a Cristo, cortándole la oreja a Malco. Y finalmente cumple la profecía de Jesús al negarlo 3 veces. Todo esto ocurrió dentro de un periodo de 24 horas. Realmente Pedro tuvo un mal día. Yo creo que ese día lo recordará para siempre, aunque también lo puede aprovechar y servir para cambiar y empezar la vida diferente. El gran mensaje del mal día de Pedro es que todos cometemos errores terribles. En nuestras acciones y desobediencia hemos negado a Cristo 3 veces y más. No acusamos a Pedro por sus errores, porque somos culpables de cosas peores. Pero estamos animados por el perdón del Señor. Si el Señor pudo convertir a este hombre, Pedro, en el mayor apóstol de todos los tiempos, ciertamente también puede hacer algo de cambio con nosotros. Entonces la próxima vez, mi querido amigo, mi querido hermano o hermana, cuando tengas un día muy, muy malo,
recuerda el brillante regreso de Pedro. Es posible para todos nosotros. Que tengas una hermosa semana. Gracias.